Buenas noches. Los políticos regionales andan estos días configurando los presupuestos de la comunidad autónoma y son insistentes los mensajes que nos lanzan sobre cuántos millones irán a financiar la sanidad o la educación, cuánto de sociales son, cuál será la ejecución final de las inversiones, sobre la falta de financiación del Estado o la elevada deuda, y siempre dando cifras, millones de euros. Todo eso puede estar muy bien. Puede. Porque lo que no se oye hablar es de hacer auditorías serias, objetivas y establecer mecanismos de control de todo ese dinero, que es nuestro dinero, para quitar de donde no aporte al bienestar de la sociedad y atender con él las necesidades actuales. ¿Quién ganaría y quién perdería con ello? Y mientras, en el Congreso, el Rey ha iniciado la legislatura pidiendo una España sólida, unida y sin divisiones, y los separatistas, socios imprescindibles del Gobierno, se han ausentado para no oírlo. Un gesto más dirigido a Sánchez que al Rey. Bienvenidos. Muy buenas noches, bienvenidos al debate en Popular Televisión. Nos acompaña Javier Adán. Javier, muchas gracias por ese hueco. Pues buenas noches. Por participar en la mesa. Y la verdad es que agradecido por estar aquí de nuevo con vosotros. Muchas gracias. Pablo Blesa, un placer contar contigo. Para mí, la actualidad. Muchas gracias, Antonio, por invitarme de nuevo aquí con estos dos compañeros de profesión, de oficio y de los que seguro que aprenderé mucho. Joaquín, bienvenido. Buenas noches, Joaquín Azparren. Un placer contar gracias contigo. Por la invitación. Joaquín, si acaso empezamos por el final. Yo decía que la toma, bueno, el inicio de la legislatura, se ha levantado la persiana en el Congreso de los Diputados. Con el discurso del Rey se sentaban los socios necesarios del Gobierno o los apoyos necesarios del Gobierno, los nacionalistas, RC, Bildu, BNG y demás. Yo apuntaba que es un gesto más hacia Pedro Sánchez que hacia el Rey. A Pedro Sánchez diciéndole, oye, te vamos a marcar, no renunciamos a nada de lo que hemos dicho y te vamos a marcar la agenda. De hecho, Puigdemont ayer decía, yo creo que era un brindis para nada. Lo va a llevar a cabo, oye, que estoy dispuesto a apoyar al PP en una posible moción de censura si no cumplís. Y el sábado ya hay reunión Junts-PSOE en Ginebra con un mediador que se ha decidido que no se conozca quién es. Es decir, que bueno, empieza la legislatura de manera muy importante, ¿no? Has planteado muchos temas. El desarrlo de la misma. Me ha dejado ahí muchos temas. Te dejo muchas cosas encima de la mesa, Joaquín. Muy brevemente, casi en titulares, ¿no? Sobre los temas que apuntabas, Antonio. A ver, el gesto de los partidos independentistas catalanes, el gesto también del BNG, el gesto de Bildu, el medio gesto del PNV, porque sí que estuvo en el hemiciclo, pero luego no asistió al desfile militar, es más de lo mismo de lo que vienen haciendo habitualmente. Y estos partidos políticos, más que ir contra Sánchez, yo creo que lo que hacen es dejar una vez más patente que no reconocen la legitimidad de la jefatura del Estado actualmente en la monarquía parlamentaria, no reconocen al rey Felipe VI. Bien, pues habrá que decir, es su problema, no es el problema de todos los españoles que bueno, pues seguimos tolerando ese tipo de desaires hacia lo que es la corona y hacia lo que es la jefatura del Estado, con independencia de que sea la corona o sea otro tipo de régimen. Eso por un lado. Segundo, la cuestión de Puigdemont. Bueno, la legislatura empieza, yo tengo un símil que a veces le doy muchas vueltas, no sé si os acordáis, hace años en los circos había una especie de prestidigitador malabarista que con una serie de cañas lo que hacía era girar unos platos y la emoción del público era a ver si el plato terminaba se caía o no se caía, y al hombre le daba tiempo, ¿no?, cuando llevaba 7 o 8 varillas de platos, a mantener todos los platos en el aire. Bueno, pues ese es Pedro Sánchez ahora mismo, intenta mantener todas las varillas en funcionamiento para que los platos no se le caigan, para que no termine esto en plato roto de una manera inmediata, ¿no? Y ahí están las amenazas de Puigdemont, que son amenazas directamente, yo las tomo como tal, de Puigdemont diciendo, si no haces lo que nosotros decimos
y pactamos contigo, automáticamente te vamos a desalojar de Moncloa. Pero es que el PNV ayer, Andoni Ortuzar, el presidente del Euskadi Buru Batzar, dijo exactamente lo mismo. Tenemos unos objetivos cumplidos con el Partido Socialista, el primero de ellos además concluye dentro de 3 meses, el plazo previsto, y si dentro de 3 meses no se cumple, pues los diputados del PNV automáticamente ya no van a apoyar al gobierno. Con lo cual, imagínate, no sé, el estado de nervios en el que tiene que vivir Pedro Sánchez. Bueno, Pedro Sánchez no vive en estado de nervios, no, vive muy tranquilo, pero bueno, la situación de la estabilidad política del país depende de unos señores del PNV, unos señores de Junts, unos señores de Esquerra y de hasta dónde llegue la confrontación de Podemos con Sumar. Es decir, ese es otro melón. No pongamos muchos cosas encima de la melones, mesa. ¿no? Ahora hablaremos de eso. Aparte de lo que supone para un partido como el Partido Socialista, esto es una reflexión también que yo creo que debería calar en la militancia del PSOE, como un partido con 150 años de historia, como un partido que ha gobernado en las instituciones de este país, en las distintas etapas democráticas que hemos tenido en España, cómo es capaz de ir a Ginebra a negociar con un señor con la figura de un mediador o de un verificador de lo que ahí se hable. Oiga, el Partido Socialista no tiene la suficiente entidad, el suficiente aplomo, la suficiente experiencia, la suficiente credibilidad como para que lo que diga en estos momentos tenga que ser verificado por no se sabe quién, porque encima no se va a saber quién. A mí eso, para los socialistas, me parece bastante humillante. Javier, pues fíjate, coge el hilo que tú quieras. Suscribiendo, sí, creo que voy a hacer un pequeño resumen de lo que él ha hecho en sentido inverso, para sentar polémica. Pedro Sánchez es un resiliente total, sabemos que sobrevive una y otra vez y lo está demostrando. En política está teniendo tanta habilidad que de momento ahí sigue, cuando hace apenas unos meses, justo el día de las elecciones, nadie daba por él nada, ¿no? Ya ha perdido las elecciones, pasamos a otra fase, se lo van a cargar en el Partido Socialista. No, de eso nada, estamos viendo la realidad. La realidad para mí, pues la voy a decir en términos muy sencillos, ¿no? Que les ha metido a todos al corral. Pérez Reverte lo describe en muchas ocasiones como un auténtico killer, ¿no? Un auténtico matador de la política, en el que sabe muy bien que todos esos elementos que tú estabas poniendo encima de la mesa, es decir, una cierta vergüenza, ¿por qué? No, vamos a ver, yo voy al resultado, y el resultado es que de repente, ¿quién es el presidente del gobierno ahora mismo? Pedro Sánchez. ¿Qué tendrían que hacer para sacarle por incumplimientos de la Moncloa? Pues tendrían que hacer cosas muy graves para cualquiera de los partidos políticos que le apoya ahora mismo. Por ejemplo, evidentemente, en el caso de los nacionalistas e independentistas, tendrían que votar una moción de censura junto con Vox, ¿no? Para echar a Pedro Sánchez. O sea, ¿qué crees que va de farol? Entonces, yo creo... Yo lo que creo es que a los negociadores del Partido Socialista les deberían dar una medalla, porque eso han hecho meterse en el corral a los partidos nacionalistas e independentistas y hacen que la figura de Pedro Sánchez, yo le doy 4 años o más. Me parece bueno empezar por ese punto. En primer lugar, es triste que una parte de los españoles no se sientan confortables en un sistema político que garantiza la libertad de todos, la libertad de expresión de todos, el derecho a desairar a la corona, como se evidenció ayer, y es triste que esa gente que tiene derecho a desairar a la corona, a expresarse, a decir que quieren romper España, que van a empujar a España hacia su disolución, que no estén cómodos. Es curioso que no estén cómodos, porque me parece que están muy cómodos. De hecho, el independentismo es un negocio espectacular donde quiera que esté, es un negocio. Y, de hecho, el secesionismo catalán ha sido uno de los grandes negocios creados en Cataluña en los últimos 100 años. Es un auténtico negocio, una maquinaria de hacer dinero, como lo fue el puyolismo, luego descubrimos las cuentas bancarias en Andorra, pero sin ir a la corrupción es un gran negocio, da de comer a muchísima gente y no les va nada mal por lo visto, aunque algunos hayan pasado por la cárcel. Dicho eso, yo también estoy con Javier. Creo que si la primera pregunta que hay que hacerse es la durabilidad y resiliencia del gobierno de Sánchez, en mi opinión, apostaría a que va a ser un gobierno no estable, pero sí largo. Es decir, estable no puede ser porque es una coalición de una mezcolanza tal, es una coctelización tan extraña de la España invertebrada que, lógicamente, siempre va a haber que
va a haber el juego de las amenazas. Es un juego. Esa amenaza de Puigdemont, como de Ortúzar, como del PNV por un lado, hasta de Bildu, de los demás partidos, ¿qué es? Para su galería, para su gente y por las elecciones en esos territorios. ¿Qué van a hacer ellos? ¿Dónde pueden encontrar más cómodo, agradable, pesebre que en el Partido Socialista contemporáneo? Vamos a ver, el PP tiene un gran problema, y es que el PP, desde que se le desgajó por el lado de la derecha Vox, y mientras que Vox sea un partido mediano, no tiene ninguna oportunidad, no tiene ninguna oportunidad. Al mismo tiempo que los nacionalistas, independentistas, secesionistas, no tienen ninguna oportunidad que no sea el PSOE. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a favorecer un gobierno del PP con Vox? Pero si eso es intragable. Pero si tienes a Pedro Sánchez, entonces tú sales ahí con tu espadita y le dices a Sánchez que lo amenazas, que como no se aborte bien lo derribas. Es una pantomima de bufones, de pequeños bufones. ¿Y qué hace Pedro Sánchez? Sonríe y sigue gobernando. Y llega al poder utilizando la máxima de Maquiavelo de que el fin justifica los medios, o de aquel rey francés, París, bien vale una misa, y bien le ha valido crear esta cosa extraña entre PSOE y Junts, que cierto, es una afrenta, es una humillación a la historia del Partido Socialista, a haber concedido esa mesa de no sé qué diálogo, no sé dónde, con no sé quién, en no sé qué lugar, que no se va a enterar nadie, o sea, al final eso es que no pasa medianamente desapercibido, y él está gobernando. Y en ese sentido del gobierno, Antonio, quiero decir dos cosas. Se le han quedado pendientes por aprobar más de 60 leyes, algunas muy importantes, como la de las familias, la del olvido oncológico, la de la salud mental, la del cine, la de la función pública, muy importantes, y creo que tiene un trabajo importante que hacer en este sentido. Uno, el Parlamento español ha sido desdibujado y ha sido soslayado. Tiene que volver a una centralidad. El decreto ley se sobreabusa de él en todo, es una cosa increíble. La polarización en España no es buena, y esperemos que haya un esfuerzo de tender lazos con aquellos más moderados en ambos campos y que haya un diálogo constructivo. Y luego, claro, las instituciones del Estado están contaminadas por la política, hay que despolitizarlas. Es una vergüenza por parte de unos y de otros, fundamentalmente PP y PSOE, hay que despolitizar las instituciones que son de todos, empezando por el Consejo General del Poder Judicial, los jueces, pero cualquier otro ámbito. Es que los partidos políticos se lo han tragado todo, es una vergüenza. Pero fíjate tú que él lo que va a tener durante estos años son unos presupuestos para sacar adelante, que habiendo dinero, y el dinero que viene de Europa no es poco, y el que va a seguir viniendo también es mucho, entonces todos esos repartos, pues vamos a ver ahí esos caramelos. La otra parte, tú lo estabas señalando muy bien, hay una serie de leyes que sí que va a poder sacar adelante porque puede haber más o menos consenso en casi todas, en muchas de ellas, porque son necesarias y ya está. Podría ser una cuestión de matices, pero incluso lo podría pactar seguramente que hasta con el Partido Popular, que el Partido Popular lógicamente se tiene que echar atrás, tiene que entrar en los matices. Pero ahora vamos al otro lado. ¿Qué es lo que va a pasar en estos 4 años que yo le doy de vida a Pedro Sánchez con Vox, y qué es lo que va a pasar con el Partido Popular? El Partido Popular, como sabemos, en su interno tiene ahora mismo, a nivel nacional, tiene una pelea importante por si Feijóo es la persona oportuna o no para liderar este recorrido por el desierto. Esta transición va a ser muy dura. No puedes mantener todos los fines de semana a tu gente en la calle protestando por la amnistía o por lo que venga. ¿Y Vox está en algunos lugares en un serio declive y con posibilidades de incluso quedar en la marginalidad. Entonces también tiene que mirar Vox hacia atrás. Entonces vas a tener una posición débil, vas a tener dinero para contentar a los tuyos, pues dices, ¿cuál es el problema? Para él. ¿Cuál es el problema? Otra cosa es la desvergüenza o no que se pueda valorar, ¿no? Cuando hablamos de No, te decía... Lo de los 4 años. Sí. Vamos a ver. Yo soy muy escéptico con relación a cuánto va a durar este gobierno, porque hay una serie de citas electorales que van a poner en compromiso a los propios partidos que en estos momentos están apoyando a Pedro Sánchez. Ahí tenemos de entrada las elecciones al Parlamento Europeo. Son dentro de pocos meses. Estamos hablando de junio del año que viene. Vamos a ver cuáles son los resultados del PSOE en esas elecciones al Parlamento Europeo, porque hasta ahí va a llegar vivo, seguro que sí, de eso ya se encargará la mayoría absoluta del Senado, del Partido Popular, de mantener viva toda la polémica en torno a la ley de amnistía. Con lo cual vamos a llegar en una situación muy parecida, muy similar en ese aspecto a la que tenemos ahora. Vamos a ver cuáles son los resultados del PSOE. Hay elecciones en la Comunidad Autónoma Vasca y hay 2 partidos que están y que se van a confrontar muy duramente, porque esta vez Bildu tiene posibilidades de hacerse con la lehendakaritza, con la presidencia de la Comunidad Autónoma Vasca,
y vamos a ver de ese enfrentamiento entre el PNV y Bildu, que probablemente los resultados electorales sean tan ajustados que el árbitro del gobierno de la Comunidad Autónoma Vasca sea el Partido Socialista de Euskadi. ¿Y qué va a hacer? ¿A quién va a apoyar? Y en el momento en que apoye a uno, ¿qué va a pasar con el otro? Pero si los tiene metidos en el corral, Si llegan las les tiene metidos en el corral a los dos, como les tiene metidos en el corral va a a los contentar dos, a pues los dos. repartirá juego. Sí, claro. Y en Cataluña le va a dar la presidencia un año a uno y otro ahora a mismo, otro, ¿no? hasta ahora mismo está gobernando. Joaquín, en Cataluña igual, Perdón, ¿no? pero Y en Cataluña, por va a terminar las pasar, elecciones, en Cataluña va a pasar Sí. igual. En Cataluña, cuando lleguen las elecciones catalanas, va a pasar lo mismo. Es decir, de esas coyunturas, yo no sé cómo va a salir, por muy prestidigitador y muy habilidoso que sea Pero Pedro Sánchez. ahora, Joaquín, ¿quién está gobernando en el País Vasco? Pues está gobernando el PNV con el apoyo del PSOE. con el apoyo del PSOE. Es que ha retirado el apoyo. Pero tú ponte en la coyuntura Bildu, que puede en Madrid pasar. no, Pero- siguen, claro. Javi, y más pero, aún Javier, ponte en esta coyuntura. Lo de Javi es muy coloquial y familiar. No somos amigos. Se permite. A pesar de todo, somos amigos. Joder, fíjate tú. Ponte en esa coyuntura. Bildu gana las elecciones de la Comunidad Autónoma Vasca. ¿Y? ¿Y? Lo que tiene que hacer el PNV es reflexionar sobre por qué, cómo ha consentido eso. Y Pero necesita y los necesita votos apoyo. del Partido Socialista de Euskadi para gobernar. Pues lo mismo que tiene ahora. ¿Se lo Si da? ahora mismo se Se los lo da el está PSOE dando. y no se lo da. Pues y si se lo da, ¿qué pasa en Madrid? Será una peculiaridad tan grande como esa. Como, dice, el Partido Socialista por primera vez dando el apoyo a Bildu. O sea, es que esto va a ser pero de nota total. No, pero ¿y pero qué que pasa estamos luego con hablando, el PNV estamos en hablando de Madrid? un killer. Sí, y el si a lo killer que voy no, yo es, ¿a no qué piensa pasa luego en la- Madrid? piensa ¿Qué en el pasa en final. Madrid luego con el Son PNV? partidos distintos. Yo veo dos partidas distintas. En primer lugar, es verdad que el PNV, que lleva 43 años gobernando en el País Vasco, con la excepción del periodo en el que estuvo de 2009 a 2012, estuvo un líder del Partido Socialista. Decidme el nombre del líder. Pachi López. Pachi Pachi López. López, 43 años gobernando. Con el apoyo, Claro, con el apoyo nos vemos en una, nos del vemos Partido en- Popular sí, que generó efectivamente, una polémica en el efectivamente. PP Brutal. de Euskadi que Nos todavía vemos la en una arrastran, coyuntura en la que en las últimas elecciones el PNV batió a Bildu por 1.000 votos y perdió 103.000 votos, el PNV. Entonces, es verdad que hay una pujanza, un crecimiento de los votantes de Bildu y del partido Bildu que pueden llevar a esas tablas, pero yo no veo una correlación, porque ahora mismo, como se está señalando aquí, y es cierto, el Partido Socialista está apoyando al PNV, lo cual en términos ideológicos es una cosa muy extraña, pero ¿por qué sucede eso? Porque el partido Bildu aún no ha hecho todavía no se ha separado suficientemente de su pasado etarra. Y aunque se han democratizado, y por eso hay una ley de partidos, y han cumplido con lo básico, no han pedido perdón a la sociedad española por haber estado de una manera irrazonable y cerril, matando a gente cuando era completamente estúpido, irracional e innecesario. Entonces no han hecho esa asunción de culpas y ese pedir perdón. El día que lo hagan, para el Partido Socialista será menos tóxico, que lo es hoy, hacer una aproximación en el País Vasco a este partido. Pero de momento yo creo que en ese dilema continuaría apoyando al PNV de lo que está haciendo. Ahora, esas decisiones del Partido Socialista de continuar apoyando al PNV afectarían a la política en Madrid y lo que está pasando en el Congreso de los Diputados. Yo creo que no. Pero porque no. Yo creo que eso no llevaría a los líderes del PNV a rescindir su apoyo al Partido Socialista de Sánchez, porque es una partida distinta. Con otro elemento, Joaquín, que yo creo que hay que poner encima de la mesa. Arnaldo Otegi no va a ser el próximo líder de Bildu. ¿Te imaginas que al que elija... No va a ser candidato, líder. Bueno, efectivamente, Ni no va a ser Cuyo, candidato. Pero ni ¿os imagináis que el candidato, porque todavía no se ha dicho quién va a ser, que sea alguien que haya estado metido dentro del foro de Erma? Porque los hay, dentro de Bildu. Entonces dice, no tiene el PSOE ningún problema. Que yo no iba por ahí, que lo que iba era si luego habrá una coherencia, es decir, estos dos partidos luego, con independencia de quién gobierna en el País Vasco, si luego van a seguir en Madrid apoyando a los dos juntitos al Partido Socialista. Es decir, imaginaos en la hipótesis de que gana el PNV, venga, vamos a dar la vuelta al PNV, gana el PNV en la Comunidad Autónoma Vasca y forma gobierno con el Partido Socialista de Euskadi, ¿vale? Y Bildu entonces en Madrid sigue trabajando para mejorar cosas en el País Vasco, que luego se va a apuntar el gobierno del PNV allí. Es decir, yo no veo que está no sé si hay otra cuestión, Joaquín, y es que se van a aportar, van a ser todos tan buenos que no nos importa quién ha ganado allí, Joaquín, que nosotros seguimos apoyando. De leyes y habéis puesto, de hecho Pablo ha puesto varios ejemplos
leyes que sí que llevan cierta carga ideológica. Lo que tú has dicho, bueno, son leyes normales que se les espera. No, al final hay carga ideológica. Carga ideológica que se dice es un gobierno progresista, pero que va a necesitar los votos de partidos independentistas de derechas, como Junts o el PNV, ¿vale? Y entonces yo no sé si ahí también va a haber coherencia o también se arreglará la cosa. Yo creo que sobre todo va a ser en el campo de la economía, donde quizás se puedan presentar algunos cargos de conciencia por parte de los partidos como el PNV, ¿no? Que de las leyes que yo he mencionado, la de las familias, imagino que es la que está más ideológicamente cargada, la de la función pública, la del olvido oncológico, la de la salud mental, etcétera. Esas no le veo que vayan a suponer vayan a sufrir ningún gran percance por parte de los aliados de la ley Mordaza. La ley Mordaza. Encontramos la de las familias, que evidentemente esa sí que tiene un contenido ideológico más potente, pero yo creo que al final esa ley también la aprobamos. Bueno, por cierto, que uno de los temas que se va a abordar también, esta semana se está trabajando, hablaremos de ellos más ampliamente en próximas semanas, pero una breve pincelada es sobre la subida del salario mínimo interprofesional. Eso se va a debatir, bueno, ya el gobierno ha empezado a negociarlo con los sindicatos y con la patronal, y esta misma semana ha estado aquí en Murcia Miguel Garrido, que es el vicepresidente de la COE, es además el máximo responsable de los empresarios de Madrid, y le hemos pedido opinión. Y por parte de la patronal nos habla él, y por parte sindical nos ha dado su valoración Antonio Jiménez, secretario general de la UGT. Vamos a escucharlos a los dos. Yo creo que ya en los últimos años hemos ido percibiendo un sistemático acoso al mundo empresarial. Se ha producido una situación que yo creo que es absolutamente inédita, y es que un gobierno trabaje expresamente para que las empresas ganen menos dinero, ¿no? Y yo creo que esto es muy preocupante y que desde luego nos lleva a una situación en la que tenemos que reaccionar de manera contundente, porque no podemos consentir y tenemos que, como digo, pelear firmemente para evitar que se pongan en marcha algunas de esas medidas que desde luego comprometerían la viabilidad de muchas empresas. Nosotros creemos que se incremente la retribución de los trabajadores, en principio es una cuestión que no es negativa, que es positiva, que es bueno para todos, pero eso se debe hacer compatible con un incremento de la productividad de las empresas, porque si subimos los costes y no subimos la rentabilidad, acabaremos comprometiendo la viabilidad de muchas empresas y por lo tanto impidiendo el que se mantengan o se creen nuevos puestos de trabajo, porque los actos, como se ven, tienen consecuencias. Por lo tanto, nosotros lo que pedimos es que se tomen unas medidas para acompañar estas subidas que permitan a las empresas sobrevivir, que puede ser en factores que mejoren la productividad. Hay que empezar a contener, a bajar, porque se ha subido y mucho las cotizaciones sociales, que es un impuesto directo al empleo. Como digo, en el país que tiene una de las tasas más elevadas de Europa, también tenemos un impuesto al empleo, como es la cotización, entre los más altos de Europa. Tenemos que reducir el absentismo, es decir, hay muchas medidas que pueden compensar la subida de costes que puede suponer el incremento del salario mínimo, y yo creo que hay que trabajar en esas líneas. Bueno, con motivo de la fecha en la que estamos y de la necesidad de incrementar el salario mínimo interprofesional en España para encontrar salarios de suficiencia para las personas trabajadoras, pues efectivamente en el día de hoy se van a iniciar las conversaciones para ese incremento del salario mínimo interprofesional, pues en una hoja de ruta que está marcada desde hace muchísimos años por la Carta Social Europea, que el Gobierno de España ha asumido para situar ese salario mínimo interprofesional en el 60% del salario medio en España. Actualmente el salario mínimo interprofesional está situado en 1.080 euros y el objetivo para nuestra organización sindical es que ese salario mínimo interprofesional se sitúe en esta legislatura el 60% del salario medio, que es lo que establece la Carta Social Europea, y que bueno, que situaría a los salarios de los trabajadores por debajo lo mínimo para que pudieran con suficiencia y con dignidad tener una retribución de acuerdo al trabajo que se está realizando. Bien, dos apuntes antes de terminar este apartado de cuestiones nacionales. ¿Qué te parece esa negociación? Reducción de costes para la empresa, productividad.
Al final no es solo una cosa, hay que tocar varias teclas, Claro, seguramente, ¿no? Evidentemente, claro. Solamente uno de los elementos no varía. Incluso me he echado en falta el hablar de esa competitividad de las empresas, que es una de las asignaturas pendientes en todo lo que es la estructura empresarial de España. Estamos hablando de que tenemos empresas todavía muy pequeñas, si lo comparamos con el resto de Europa. Es decir, cuando hablamos con el resto de Europa siempre nos tenemos que comparar con Francia, con Alemania, ¿no? El Reino Unido, aunque esté fuera. Es decir, esa estructura hace que las pymes y micropymes pues tengan una menos rentabilidad porque son menos competitivas. Con todo y con eso tenemos empresas maravillosas, vamos, pero que esa parte de competitividad, ¿cómo se puede lograr? No solamente con esto también, sino también lo de aplicación de nuevas tecnologías. Ahí los gobiernos tienen mucho que hacer en apoyo sobre toda esa estructura, a esas pymes y micropymes. Cuando hablamos de inteligencia artificial aplicada a la productividad de las empresas, es algo que si eres pequeño es que no puedes asumirlo, te tienen que echar una mano y luego tú sí que despegarás y la rentabilidad será social. Joaquín, una cuestión que quería, se me pasaba antes, se ha hablado mucho de una palabra, se va a seguir hablando, el lawfare, es decir, las decisiones judiciales que de manera intencionada se han hecho de forma injusta, hablamos casi de prevaricación, ¿no? Sí. Por parte de los jueces a la hora de tramitar de juzgar a los independentistas. Esto, hace unos días Óscar Puente, el ministro de Transportes, le preguntaban por ello y decía que casos ha habido, que casos hay y que es un poco, no sé si decía cínico, el no reconocerlo. Yo no sé qué te parece esa cuestión, pero, hombre, que lo diga Junts y tal, pues es lógico, ¿no? Pero decirlo un ministro, a mí me lo parece, ¿eh? Ya no es acusar de prevaricación de manera indirecta a un juez, es que luego, si hay sentencia firme, hay tribunales a los que se recurre, ya lo forman varios jueces, y luego hay otro recurso por encima, y entonces al final es el Estado, o sea, no sé, los poderes del Estado donde se está hablando y poniendo en tela de juicio por parte de un ministro de uno de ellos. No sé, lo veo fuera de lugar, un punto de vista, no sé cómo lo ves tú. Sí, yo también no, creo que es totalmente extemporáneo el que se diga, ¿no? Esto es como, a ver los hilos, no, oiga, mire usted, está usted representando en estos momentos al gobierno del país, diga usted qué caso concreto, a quiénes ha perjudicado determinada actuación judicial y quién ha sido el protagonista de esas actuaciones judiciales. Y investiguémoslo desde dónde, no desde el seno de la política, sino desde el seno del propio órgano de gobierno de los jueces, que es el Consejo General del Poder Judicial, con las instancias correspondientes. Hasta el momento, ¿de qué casos se están hablando? Se ha apuntado, ¿no? Se ha hecho desde otras instancias, desde las instancias del independentismo, se ha puesto el punto de mira, por ejemplo, en el juez de la Audiencia Nacional, García Castellón, y con determinados procedimientos. Bueno, vamos a ver si se sustancia o no. Hay mecanismos de defensa de quienes se sienten perjudicados dentro de lo que es el funcionamiento de la Administración de Justicia para tener amparo, ¿no? Frente a ese tipo de actuaciones. Bueno, sigamos ese cauce, es decir, tenemos un poder judicial que tiene unos sistemas de garantía y garantistas para proteger a los administrados de la justicia frente a supuestas o presuntas actuaciones judiciales que no pueden ser correctas, pero ciñámoslo al ámbito del Poder Judicial. Es decir, en el momento en que los políticos intentan meter la patita ahí, entramos en un terreno muy peligroso. ¿Pablo? Bueno, en primer lugar, el lawfare, hay que también bajar un peldaño antes, y es que la policía busca y recaba pruebas que entienden o puede entender la policía que constituyen un caso, y entonces obviamente abre una querella que remite a un juez, y el juez entonces abre una investigación porque la policía le ha entregado una serie de pruebas que el juez tiene que valorar si son suficientemente recias como para que ese caso sea considerado y si son veraces. Entonces, ¿dónde está el problema? Que en España no vas a encontrar un solo caso en el que un juez haya actuado facinerosamente para perseguir de manera espuria los intereses de ningún líder del secesionismo, ni tampoco de ningún líder de ningún partido, nominalmente Podemos. ¿Dónde está el aspecto del lawfare? En la policía. Es decir, sí que hay casos en que la policía, y siempre que aparece el señor excomisario Villarejo,
sabes que hay basura enterrada. Entonces, lo que sí hay muchos casos documentados y enterrados por los jueces, o sea, no fueron eventualmente considerados por los jueces, los apartaron los jueces o no les dieron credibilidad. Pero ¿qué tenemos? Por ejemplo, no nos acordamos cuando se dijo que el exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, tiene una cuenta bancaria en Suiza de varios millones. ¿Qué pasó de aquello? No había nada. ¿Quién produjo esa prueba? El comisario Villarejo. Pero quiero decir que hay órganos judiciales que establecen el control y la garantía. Hay un ejemplo. El lawfare en España, cuando hablamos de lawfare ahora mismo, en el contexto actual, no son jueces que hayan hecho fechorías y hayan trabajado a favor del Estado o de un partido político para realizar actuaciones. Pero esas hombres sí se lanzan. A ver, el término lawfare incluye también el cómo trabaja la policía. Entonces, vamos a decir que no hay ningún caso, y reitero y me asumo a la opinión que ha expresado ahora mismo aquí mi compañero de mesa, que efectivamente, ¿dónde están los casos donde un juez haya una instrucción contra un juez porque actuó de manera facinerosa y cometió un cohecho? Ninguna, porque no hay actuaciones de jueces sucias que impliquen el lawfare. El lawfare ha sucedido en los escalones de la policía y ahí es donde ha habido casos. Por ejemplo, la financiación irregular de Podemos desde Venezuela. Se demostró que aquello era falso. El informe PISA contra Pablo Iglesias. Se demostró que era falso. ¿Y los jueces qué hicieron? Archivar. Entonces, ha sido la policía, una parte de la policía, y ese comisario en concreto que estaba en todos los aspectos sucios, de a veces una guerra sucia que se practicó, y eso es así, y donde ha habido una colusión con algunos medios que obviamente han jugado a publicar primeras planas y a publicar scoops que esa policía le filtraba y entonces destruías, manchaba la reputación de ciertos políticos y de ciertas imágenes. Y luego también hay muy importante una deriva hacia el CNI, que son nuestros servicios secretos. ¿Por qué? Por la investigación de si realmente el CNI utilizó el famoso sistema de hackeo creado por una empresa israelí para espiar los teléfonos, como le pasó al presidente del Parlamento, al señor Torrent y a algunos otros, si el CNI fue el que empleó el sistema Pegasus para analizar las comunicaciones privadas de esos políticos. No, quiero apuntar, no en el caso de la política, no en el caso de la lawfare, pero sí en el caso de lo que estábamos comentando, de lo que comentaba yo, de los mecanismos de garantía de protección de los administrados de la justicia dentro del propio Poder Judicial. Y me he acordado recientemente de una sentencia, además muy dura, contra un juez y un fiscal, que creo que era en Baleares. Javier, no sé si leíste algo parecido, que conscientemente intentaron juzgar y procesar a un empresario de hostelería en Baleares, conscientemente de que iban contra él por intereses particulares. Porque ese juez y además los dos estaban conchavados, el fiscal y el juez. Pero es un caso de corrupción contra un ciudadano civil. Contra un civil. No, por eso decía que casos de corruptela. Y han sido condenados a penas muy graves y muy fuertes de prisión. Pero eso no es lawfare porque no es el Estado el que actúa. No es lawfare, pero decía que hablando de la garantía que se puede tener, ¿no?, en este aspecto. Bien, el otro gran asunto, y vamos a pasar al tema, pero en cualquier caso, está poniendo cuestiones puntuales, pero donde está poniendo el ojo en los partidos independentistas es en las actuaciones judiciales para perseguir a quienes piensan, defienden el independentismo y demás, como argumento para la propia ley de la amnistía, que son cosas distintas seguramente. Sí, además con un elemento previo informativo, ¿no?, que es crear un estado de opinión. Cuando tú resulta que lanzas esos mensajes, decir, es que aquí lo que habría que hacer es vigilar a los jueces. Estás poniendo en el punto de mira a todo el sistema judicial español como que no fuese independiente, ¿no? Que es eso de decir, no pienses en el elefante en mitad de la habitación, y ya estás pensando en el momento en que te lo han dicho. Esa estructura de crear estados de opinión, los independentistas sabemos que lo han hecho siempre y que les funciona muy bien. Entonces, a tal punto que ocurra lo que ocurra, pues resulta que ya los jueces van a estar bajo la sospecha, aunque no se pueda demostrar, pero ya tienes eso ahí. Y luego, por otro lado, encima con la alianza, el apoyo explícito a quien es el presidente del gobierno, pues también es un mensaje para los jueces. Ojo, que os estamos vigilando, y os estamos vigilando desde el Ejecutivo. Entonces, claro, es una situación que a mí es de las que quizás más me alarma, porque sí que degenera en nuestro Estado democrático, porque es decir, aquí no hay independencia entre los distintos poderes y encima el Poder Judicial está en tela de juicio. Yo creo que es para alarmarnos entre todos. Vamos a hablar ahora de presupuestos regionales. La verdad es que
no sé qué os pasa a vosotros, pero para el ciudadano de la calle, a mí me da la impresión de que tal cantidad de información está bien, además le demandamos nosotros y trabajamos en esto, ¿cómo no lo vamos a hacer? Que se dé información y además la contamos. Pero tanta cantidad de información sobre qué se va a hacer, cuántos millones, dónde va sanidad, cuánto va a sanidad, cuánto se va a ejecutar, qué pasa con la financiación, que tenemos poco, pero el endeudamiento sube, pero no pasa nada, el papel lo aguanta todo, etcétera, etcétera. Y estamos en una dinámica que yo apuntaba al principio del programa, que todo eso me genera una duda, y es, oye, pues a lo mejor no es suficiente y hay que poner más millones. O a lo mejor no hay que ponerlos en determinados sitios y hay que ponerlos en otro. ¿Y eso cómo se soluciona? Pues con unos, seguramente, auditorías o mecanismos de control, pero no en contra de nadie, a favor de los ciudadanos, a favor de la sociedad y a favor de quienes lo necesitan de verdad. Y yo tengo esa duda, no lo sé si a vosotros se os plantea también, Joaquín, o no. A ver, los presupuestos de la Comunidad Autónoma, lo estábamos comentando antes de comenzar el programa, son A, B y C, es decir, se lleva la mayor parte de lo que es la cuantía global, de esos 6.500 millones de euros aproximadamente, pues lo que se tiene que llevar, la educación, la sanidad, sobre todo la sanidad y las políticas sociales. Son más del 80%. Nuestros políticos dicen, es que dedicamos el 80% a las políticas sociales, pero es que no hay más remedio que dedicar el 80% a las políticas de ámbito social, porque, hombre, no pagan nóminas, pero sí el gasto, lo que es el gasto, es elevadísimo. Digamos el gasto corriente de lo que necesitan esas administraciones, ¿no? Con lo cual, el margen de mejora que hay dentro de las mismas es relativo y depende en muchas ocasiones, por no decir la mayoría, de los acuerdos o las transferencias que se pacten a nivel de sectorial con la administración central. Con lo cual, la parte del 20% que, digamos, quedaría como más liberada de estas obligaciones, al final también queda cautiva de determinados programas, subvenciones, partidas que se repiten año tras año y una cuantía, siempre se hace una parte, ¿no?, de lo que son las inversiones, que realmente es lo que viene a dinamizar o lo que debería dinamizar el crecimiento, el desarrollo de la región. Inversiones que al final son las que pagan el pato generalmente cuando llegan las vacas flacas en los presupuestos, porque hay tanto dinero cautivo que al final queda muy poquito dinero para inversiones. Creo que algo de eso va a pasar en estos presupuestos. La inversión no crece, si es que crece todo lo que sería necesario para impulsar a la región de una manera más definitiva, y yo sigo echando en falta, y lo comentábamos anteriormente también fuera de plato, sigo echando en falta obras importantes, obras que atraigan la atención de los ciudadanos, pero que recaigan la mayor parte de la responsabilidad en la inversión en la comunidad autónoma. Y hay cuestiones pendientes que deberían realizarse y que van a dormir el sueño de los justos, pues porque no alcanza, ni con planes plurianuales. Lo que es que, fíjate tú, esas infraestructuras, por ejemplo, tractoras, ¿no?, que puedan traer primero empleo al hacerlas, luego inversión y luego porque hacen más atractiva la posible inversión y radicación de nuevas empresas en la región de Murcia. Prácticamente dependen de dos elementos, sobre todo la inversión del Gobierno central, pero además también de esa infrafinanciación que siempre recordamos, que siempre lo ponemos encima de la mesa, pero es lo que tenemos, y es que estamos muy infrafinanciados con respecto al resto de las comunidades autónomas. Tenemos esa carencia importantísima en infraestructuras a día de hoy, por ejemplo, ferroviaria, si es que estamos desconectados en este instante. Claro que va a venir en el futuro, sí, pero estamos en la cola. O sea, cuando haya llegado a Cataluña, a Valencia, pues nos llegará pues, todo ese arco mediterráneo de lo que pueda ser la futura red de transporte europeo por tren. Bien, pero nosotros estamos en la zona de la cola, nos deberían de compensar antes, porque es que si no siempre vamos a ir detrás. Esa parte de infraestructuras la tenemos ahí deficiente. Si hablamos, vamos a ver, venir de cualquier punto, venir de Cantabria, que es la mejor financiada, a Murcia, resulta que es más complejo que si te quieres ir de Cantabria a cualquiera de las grandes ciudades europeas. Eso no puede seguir manteniéndose. Eso significa que nosotros seguimos aislados. Y eso es con lo que nos tienen también que compensar desde esas infraestructuras y desde ese pago que nos tienen que hacer desde el Gobierno central. Si no tenemos algo con lo que nos mejoran, pues tardaremos muchísimo en solamente estar
estar en la media europea, porque seguimos estando en inversiones y por lo tanto en Producto Interior Bruto y en renta per cápita por debajo de la media europea. Entonces, eso es lo que no puede ser. Otros territorios de España, pues resulta que sí que están incluso por encima, pues tendrán que compensar porque siempre nos han llevado de cola. Yo creo que, pero vamos, redundando en realidad en lo que tú estabas diciendo, Joaquín. Bueno, una reflexión. En mi casa no, posiblemente la de Antonio tampoco, ni en la vuestra. Hemos sentido cómo ha mordido nuestra capacidad adquisitiva la inflación, pero el sector público parece que siempre tiene dinero, que siempre tiene más dinero, aunque reciba menos dinero de Europa, aunque tengamos menos dinero del Estado, aunque la coyuntura sea de desaceleración económica. Estos presupuestos son, como siempre se nos dice, y entramos en la retórica de venta del presupuesto, siempre, cada año, son los más sociales y son los más históricos. Cada año son más sociales, más históricos. Sean más sociales o más históricos, lo cierto es que siempre tienen más dinero sobre el papel. ¿Por qué? Porque estos presupuestos, reitero, se fundamentan que vas a seguir bajando impuestos y es algo que a mí me gusta. A mí me gustan los gobiernos liberales que bajan impuestos y que le dejan al ciudadano, a la empresa o al autónomo que gaste el dinero como le parece oportuno y además que animan el consumo. Y creo en la filosofía de que bajar impuestos es bueno para luego generar más recaudación. Pero estos presupuestos se basan en la ficción, digamos, de que con menos dinero europeo, con menos impuestos vas a recaudar mucho más dinero. De hecho, están fundados en que vas a recaudar unos 600 millones más. Y además, luego vamos a la parte comparativa que Javier ha expresado aquí. Y ha señalado Cantabria. ¿Por qué? Porque Cantabria es la región mejor financiada. Y de hecho, cada cántabro recibe 625 euros más que un murciano. Y la verdad, Cantabria no parece ser el motor de creación de empleo, el tractor de la economía de España. ¿Por qué recibe tanta financiación? ¿Por qué nosotros recibimos tan poca financiación? ¿Por qué la población crece en nuestra región, crece la exportación y no crece, sin embargo, la financiación? ¿Por qué se nos debe dinero en ese sentido del Estado? Porque no se nos da. Es porque esta comunidad autónoma lleva muchos años perteneciendo a un partido político y cuando estuvo ese partido político tampoco se nos financió demasiado. Es una comunidad autónoma muy atractiva, es una comunidad autónoma con sueldos muy moderados, donde el capital extranjero le gusta venir aquí a invertir, a regar su dinero, porque además el dinero aquí prospera, porque nuestra situación geográfica es muy buena, porque tenemos un puerto muy importante. Entonces, merecemos que se nos financie más, merecemos, y ahí voy a alabar un poco la función y la labor del consejero Luis Alberto Marín, creo que es un muy buen consejero, pero contamos con el dinero que contamos, imaginamos el que no tenemos y que no sabemos si vamos a tener, porque ya os digo que hay una parte de los 6.000 millones, casi 800, que están fundados en la presuposición de que vas a ingresar más, ya veremos si ingresan más, y bueno, vamos a ver si conseguimos alguna vez que se nos homologue como una comunidad autónoma que recibe lo que merece recibir. Lo primero que habría que reconocer al consejero es que va a tener en tiempo y forma los presupuestos, porque no estaba claro. Que no es fácil. Claro, que no estaba claro, porque claro, si es que dependes de todo el contexto nacional y que estaba repercutiendo en esas cuentas que tienes que hacer ahora sobre una base que no la tienes. Yo estoy seguro de que técnicamente, como es muy bueno, seguro que lo ha clavado, ¿no? Por decirlo así. Y lo que sí que diría, fíjate tú, que incluso habría que reconocer algo que ha llevado por bandera durante mucho tiempo el gobierno regional, que es ¿que crece la deuda nuestra? Claro, por supuesto, pero lo que no voy a estar es dispuesto, en esta circunstancia que se está dando de infrafinanciación, a recortar derechos y posibilidades para mis ciudadanos, porque en realidad habrá que pagarlo de otra manera, pero no con los recortes. Habéis hablado de dos cuestiones, el para qué y luego también qué se va a hacer con los presupuestos, el para qué, y luego también el tema de la financiación. Habéis insistido en ello y nosotros le hemos pedido la opinión al respecto a quienes están metidos directamente en esa materia. El para qué, los pros, los contras, nos lo explica Luis Alberto Marín, precisamente, que es el consejero de Economía y Hacienda, y formando parte del Gobierno, y los ha pactado, ha habido pacto reciente con Vox, su portavoz en el Parlamento Regional, Rubén Martínez Alpañez. Discrepa, evidentemente, de ellos el Partido Socialista y nos explica el porqué José Vélez, su portavoz y secretario general. Este año ha resultado especialmente complicado la elaboración del presupuesto por la falta de colaboración y de lealtad institucional por parte del Gobierno central. Todas las comunidades hemos tenido que elaborar nuestros presupuestos a tientas, con previsiones y estimaciones en lugar de con datos oficiales, por la reiterada negativa del Ministerio de Hacienda a facilitarnos la información sobre los ingresos que nos corresponden o sobre el límite de déficit.
Miren, España es el país de la Unión Europea donde más ha subido la presión fiscal desde el año 2019. A sensu contrario, la región de Murcia es la sexta comunidad autónoma de toda España con menor presión fiscal. Porque esta senda de moderación fiscal es una herramienta enormemente eficaz para impulsar el comercio, el consumo y la inversión y para atraer nuevas inversiones. En definitiva, para seguir creciendo. Mire, en el ADN del Gobierno regional está muy grabado las reducciones de impuestos. Lo hemos estado haciendo durante toda la legislatura. Más de 1.400 millones se han quedado en el bolsillo de los murcianos desde el año 2019. Por tanto, en el presupuesto de 2004 se incorporan nuevas deducciones en IRPF que tienen que ver con ventajas fiscales para los ciudadanos de nuestra región. La dotación presupuestaria para sanidad alcanza más del 46% del presupuesto y un 39% para educación. Por tanto, nuestro objetivo, lo decía en mi intervención, es blindar el estado del bienestar. El presupuesto ha de servir, por ejemplo, para mejorar el estado del Mar Menor. Se deben de poner en marcha todas las medidas necesarias, también, incluso, aunque no sea directamente relacionado con el presupuesto, la modificación de la ley del Mar Menor, para que el Mar Menor efectivamente sea debidamente protegido y compatible con toda actividad económica que se pueda desarrollar en el entorno. O por ejemplo, podemos hablar de que este presupuesto ha de servir para que los alumnos dejen de recibir clase en barracones. Tenemos que tender hacia una educación de calidad. Y esa educación de calidad pues pasa, entre otras cosas, porque se den las infraestructuras necesarias para que los alumnos estén bien, estén en clase de forma adecuada y puedan recibir la instrucción que necesitan pues para labrarse un futuro en términos educativos que luego permitirá tener trabajos cualificados y salarios dignos. Como otros podemos poner relacionados con las familias. El centro de nuestra sociedad es la familia tradicional. Y debemos cuidar a la familia. La familia debe ser el centro de atención de nuestra sociedad y debe ser el centro del presupuesto. El año pasado, en el año 2023, en el presupuesto de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, no había ninguna partida destinada a cuidados paliativos. En cambio, sí habían partidas destinadas a financiar la cultura de la muerte, que decimos nosotros, el aborto y la eutanasia. Eso tiene que desaparecer. Bueno, las cuentas regionales son la gran mentira del Partido Popular de López Miras. Son la gran mentira como lo ha sido en años anteriores. A los hechos me remito. En inversiones, en el capítulo 6, en el 2022, solamente ejecutaron el 44,5%. Y en el 2023, en el ejercicio en el que estamos, a 30 de octubre, solamente han ejecutado el 23,5%. Que no se hayan ejecutado nada más que esas cifras en esta región. Claro, es que el gobierno regional ocupa su tiempo no a ejecutar lo que presupuestan, porque lo hacen para engañar a la ciudadanía. Luego, al final de ejercicio, vemos que no lo cumplen nunca. Pero el tiempo lo dedican a estar intentando engañar a la ciudadanía para que parezca que las inversiones del Gobierno de España son de la comunidad autónoma. Y ahí está el engaño. Hay un dato muy claro y muy conciso. 6.526 millones son lo que han presupuestado el Gobierno de López Miras. 5.126 vienen del Gobierno de España. Yo creo que ahí acaba la cita. Ya toda la ciudadanía estará dándose cuenta la gran mentira de la región de Murcia. No hacemos del gobierno de la región de Murcia. Son algunas pinceladas sobre los presupuestos y, como habéis hablado también de financiación autonómica, les hemos preguntado y han hecho declaraciones sobre esa financiación. ¿Es suficiente? ¿No? ¿Va a llegar? ¿Va a cambiar el modelo? ¿Qué opinan ellos? Yo la medida imprescindible que tengo en estos presupuestos es que nos reforme el sistema de financiación, porque estaríamos hablando de otros presupuestos. Ahora, sin embargo, ya sabemos que cualquier modificación del modelo autonómico de financiación será una modificación al dictado del independentismo más rancio y excluyente. Ahora ya sabemos que incluso aunque se convoque por fin el Consejo de Política Fiscal y Financiera, en este Consejo habrá comunidades autónomas que tengan voz e hilo directo con la ministra de Hacienda y que su voz y su voto valdrá más que el resto de comunidades. Esta es la idea de igualdad del Gobierno central y este es el respeto que muestra por los ciudadanos de nuestra región.
A ver, si yo fuera catalán no tendría ningún tipo de reivindicación. No digo catalán, si yo fuera catalanista, secesionista, si fuera uno de aquellos imputados o de los que han huido de la justicia a determinados países de Europa, no tendría ningún problema ni ninguna reivindicación, porque a cambio de 7 votos directamente le han concedido todo lo que han pedido. Somos la comunidad autónoma peor financiada de todas las regiones, la peor financiada. No puede ser que exista una diferencia en términos educativos, en términos de infraestructuras, en términos sanitarios, una diferencia de más de 3.000 euros, por ejemplo, de un chaval que está estudiando la educación básica en el País Vasco, en Madrid o en la región de Murcia. Por ejemplo, en cuestión de infraestructuras. ¿Por qué cuando se programan grandes infraestructuras, por ejemplo en autovías, en este país, siempre se corta en los límites de la región de Murcia? Necesitamos un sistema de financiación autonómica que sea justo por población ajustada. Y es verdad, tenemos una infrafinanciación, pero hay que decirle la verdad a la ciudadanía. Como todos los estudios han dejado claro, está oscilando el 25%, solo el 25% de la deuda, con lo cual de los 12.000 millones de euros, solo el 25% es de infrafinanciación. El resto es de la mala gestión, de la nula e inútil gestión del Partido Popular en la región de Murcia ya demasiados años. Y con el gobierno de Pedro Sánchez, con este actual gobierno, nos aseguramos que va a seguir el orden creciente de inversión con la región de Murcia, porque la región de Murcia lo merece, porque los ciudadanos y ciudadanas de esta región lo merecen y porque el gobierno y el propio presidente Pedro Sánchez está comprometido con la región de Murcia como nunca antes sucedió. Bueno, ¿qué te parece toda esta panoplia de declaraciones, contenido, lo que se queda dentro, lo que sale fuera, lo que se queda fuera, financiación y demás? Me parece que todos vehementemente han dicho su verdad y parte de la verdad total. Es decir, está bien claro y me parece muy evidente, tanto lo que ha señalado el consejero como el portavoz de Vox, que es cierto que se ha creado, es patente, una situación de desigualdad y que el día que se negocie la financiación autonómica, el día que se reformule esa financiación, es cierto que habrá comunidades autónomas porque están soportando al gobierno y porque han conseguido en la negociación para apoyar a ese gobierno, y nos lo han contado, lo han publicado, no es no hay ninguna cosa debajo de la mesa, y si hay algo de la mesa, quizás no tiene que ver con el dinero, tanto vascos como catalanes se han asegurado una extrafinanciación de gran calibre. Eso es necesariamente, como es un juego de suma cero, el presupuesto es el que es, y suma 100, pues tú te has quedado con menos de esa tarta, con menos. Como ya vienes acarreando un problema de infrafinanciación, pues ahora quizá incluso hasta se agudice. Ya veremos si el gobierno de Pedro Sánchez, que otro de los proyectos grandes que tiene que amarrar y que tiene que solventar es reunirse con las comunidades autónomas y redirigir, recalibrar, reestructurar y revalorar la financiación autonómica, a ver qué sucede con nosotros los murcianos. Yo también veo, sea metafórica o sea físicamente, como señalaba el portavoz de Vox, que es verdad que parece que muchas infraestructuras se han venido parando en la frontera murciana, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Se han venido parando ahí. Ahora, también vemos al señor Vélez que dice algunas cosas que merecen ser escuchadas. Y me parece también que algunas de los datos que ha dado son relevantes, ¿no? Yo no creo que el señor Sánchez sea el mejor presidente posible, ni siquiera socialista, para los intereses de Murcia. También porque él ha cortado no solo la financiación, o no la ha mejorado, sino que también el agua aquí es trascendental y vemos que por motivos X, que podrán explicarse de muchas formas, pero lo cierto es que nos quedamos o tenemos cada vez menos agua. Pero me parece interesante que él ha señalado esa desviación y esa deuda global enorme de la Comunidad Autónoma de Murcia, a la que él le ha achacado un 25% solo a la infrafinanciación y un 75% a otras cuestiones que él ha ligado con la mala gestión. ¿Joaquín? Yo apuntaría a algunas cuestiones sobre lo que he escuchado, además, muy brevemente, y cosas muy concretas. Efectivamente, tiene razón, en este caso, Martínez Alpáñez, cuando dice que muchas obras de infraestructura terminan cuando iban a llegar a la región de Murcia. Y el ejemplo último lo tenemos en que van a comenzar las obras del tercer carril de la autovía del Mediterráneo entre Orihuela y Albatera, y empieza en Orihuela el tercer carril. Bueno, ¿qué pasa entre Orihuela y Murcia?
que desaparece la necesidad esa del tráfico, los camiones que pasan por Murcia, en su mayoría luego se multiplican por 3 en Orihuela cuando llegan ahí. Es decir, hay cosas que siguen costando que los ciudadanos de a pie nos hagamos cargo de estas cuestiones que nos parecen. Y hay un aspecto en torno a lo que son la bajada de impuestos. Decía Luis Alberto Marín que los murcianos, hemos puesto en el bolsillo de los murcianos 1.400 millones de euros en estos 4 últimos años gracias a las rebajas de impuestos. Y la pregunta ahí es, ¿esto en cuántos otros miles de millones de euros se han traducido en riqueza de la región de Murcia? Es decir, ¿hasta qué punto esa bajada de 1.400 millones ha generado, por lo menos debería generar otros 1.400, por lo menos, en riqueza en la región? ¿Realmente lo ha hecho? ¿O no hubiera sido mejor esos 1.400 millones haberlos invertido, ya que estábamos hablando de políticas sociales, por ejemplo, en el Hospital Comarcal de Águilas, Águilas Mazarrón? ¿O haber dinamizado una de esas obras de infraestructura de comunicación interna de la región que va a generar, que va a propiciar el dinamismo de la implantación de empresas, porque les viene mejor si la autovía de la Venta del Olivo a Jumilla se hace o se impulsa desde la región de Murcia y no hay que esperar a que llegue el Estado, que ya vemos que hace el tercer carril en Orihuela, pues fijaros para cuando llegará la autovía de la Venta del Olivo a Jumilla, ¿no? Es decir, ¿es mejor invertir ese dinero desde el gobierno o dejárselo en manos de los ciudadanos? Esa es la cuestión, ¿no? Y ahí falta el dato. Yo hubiese agradecido que Luis Alberto Marín diría, y esos 1.400 millones que hemos dejado en el bolsillo de los murcianos han creado estos no sé cuántos miles de millones en riqueza para la región. Porque de eso va. Yo creo que ha sido así. Porque de eso va. Pero yo creo que ha sido así. ¿O tú dudas que es así? ¿Tú dudas que es así? Yo creo que sí. Hasta el punto, ha tirado del hasta consumo, el punto de que en el llevaderos. acuerdo presupuestario de este año, de Vox, estaba prometida una rebaja del impuesto del patrimonio y de los actos jurídicos documentados. ¿Lo han acordado? Sí, pero ¿cuándo empiezan a aplicarse? El año que viene no, en el 2025. Si me permites, también quiero hacer hincapié en una cosa, si hay tiempo. ¿Sí? Uno más y le doy la palabra. Sí. No, quiero, ya que he podido intervenir y ahora puedo intervenir de nuevo en este tema, yo sinceramente como padre de familia numerosa, también trabajando en una universidad muy familiar, la verdad es que hay que decir que mi corazón puede ser el corazón de votante, el corazón de padre de familia numerosa, va hacia el programa económico de Vox de manera natural. ¿Por qué? Porque es verdad que aunque yo vote o no vote a Vox, es el único partido que se preocupa realmente de las familias, que tiene una preocupación de reducir la presión fiscal que sufren las familias y especialmente las numerosas, en una filosofía de inversión, en una concepción de la economía que es simplemente de visión a largo plazo. Y es decir, si las familias no tienen hijos y aquellas familias que tienen hijos están contribuyendo de una manera multiplicadora al sostenimiento de nuestra economía a medio y largo plazo. Porque si las familias no tienen hijos, no hay economía, simplemente. Tampoco hay futuro para la sociedad española. Y de hecho la sociedad española se contrae. Y el otro día leímos que el número de niños ha bajado del orden de 120.000 niños en España. Ese decrecimiento de la tasa demográfica al final impacta en la economía de lleno. Es una economía gris, una economía de mayores, que no es innovadora, que no es creativa. Entonces, a mí me gusta mucho, y lo digo abiertamente, en el programa de Vox, hay las cosas que me gustan del programa del PSOE y del programa del PP, hay cosas que me gustan, pero en el programa de Vox me gusta mucho el acento sobre la familia, porque para mí es la clave. La familia es una empresa. La familia es una pequeña y mediana empresa y tienes que apoyar a la familia, tienes que ayudar a las familias que además tienen hijos, porque luego son las que están creando economía a medio y largo plazo. Javier, yo apuntaba al principio del programa, no sé si tienes esa sensación también o no, que hablamos de millones, pero hay, no sé, por lo menos yo no tengo la percepción de que existan suficientes auditorías, controles de la gestión, del control de la gestión. Tanto para garantizar, por ejemplo, que las inversiones se ejecutan, que tú apuntabas antes, que se quedan a medio muchas de ellas, como para ver si igual lo que se estaba haciendo toda la vida o muchos años poniendo dineros en tal, pues resulta que ahora no debe hacerse y debe poner en otro lugar que son más necesarios. Esa labor de control, de auditoría del gasto, de la gestión, de la inversión, igual existe, pero no tengo la percepción
o no cala, no se traslada tanto a la opinión pública. Otra cosa es que no se traslade. No se traslada. Evidentemente existe ese control de dónde va el dinero, y además sabemos que los procedimientos de control administrativo en cualquiera de las escalas de la administración son muy grandes, ¿no? Otra cosa es que luego pues haya sucesos, ¿no? Pero eso es un tema marginal. Evidentemente eso. Otra cosa es que las decisiones políticas, ¿no? Que ahí es donde quizás dónde invierto o dónde no invierto. Decía Joaquín, por ejemplo, pues quizás él hubiese recaudado más. Bien, yo creo que sirve de respuesta para las dos cosas desde mi perspectiva, ¿no? Que dices, hay una en economía se dice eso de la tendencia marginal al gasto, tendencia marginal al ahorro, ¿no? Esa tendencia marginal al gasto hace que se dinamice mucho la economía, y es lo que normalmente, cuando esos 1.400 millones de euros están en los bolsillos de los ciudadanos, es lo que hacen que salgan a comprar, que salgan de vacaciones, que salgan al uso cotidiano, y eso no solamente genera empleo, sino que a su vez genera mucha más riqueza. Y la otra cuestión sería, frente a eso, las necesidades que sí que tenemos, lo que habría que mirar es lo de la solidaridad interterritorial, que es la que nosotros sí que demandamos y la que estamos padeciendo. Entonces son dos elementos en realidad complementarios. Dice, por mucho que la capacidad recaudadora de este gobierno es muy pequeña, porque la capacidad recaudadora grande la tiene el gobierno central. Entonces por eso que la solidaridad interterritorial tiene que venir de ahí. Y nosotros lo que podemos hacer es facilitar al ciudadano su vida, más aún, sobre todo con lo que hemos padecido, inflación y demás, en la que dices, lo que hace falta es tener dinero en el bolsillo para asumir todo eso, y a su vez, ya digo, dinamiza la economía como nada, la actividad privada. Para terminar, ya lo voy a poner votando a Pablo Bolesa, no sabe lo que le voy a preguntar, pero sé que lo va a hacer francamente bien, porque pasan las cosas, los acontecimientos, pasan las personas, incluso las personas históricas, y no se nos debe perder de vista. Yo veía, durante mucho tiempo he estado viendo a un señor que hoy ha fallecido, Henry Kissinger. Claro. Es una pregunta, sí, abierta. Te lo dejo. Bueno, primero vamos a analizarlo como pensador y como escritor. Muy controvertido, ¿eh? Sí, ahí voy. Él tiene tres etapas. Una como profesor de universidad, y como científico, y como escritor de libros de referencia. De origen alemán, por cierto. Sí, Henry Kissinger es un judío de origen alemán. Su familia tuvo que huir de Alemania durante los años duros del nazismo, y luego él volvió como joven, y fue decisivo a la hora de detectar, de desencubrir y de encontrar, adquirió fama él dentro del ejército, a los cabecillas nazis. Así que fue decisivo en la liberación de ciertos campos de concentración. Eso le dio la capacidad, le dio el suficiente respaldo estatal como para entrar a la Universidad de Harvard a estudiar. Y se convirtió en un profesor. Y se especializó en teorías de uso de las armas atómicas. Eso llamó la atención mucho de un joven presidente, de Kennedy, que lo llamó. Entonces él tiene en su haber que ha sido asesor, ha sido ministro. De 12 presidentes. Exactamente, pero ha sido directamente ministro, secretario de Estado, de 2 presidentes, incluso de distinto color, y luego ya ha sido asesor de 12, 13, de todos los presidentes, porque todos han ido a pedir su consejo en asuntos de relaciones internacionales. Y ahí también eso conecta con otro desarrollo. Una vez que deja la política activa, monta una consultoría y se hace millonario, lógicamente, ¿no? Porque ella era una figura aclamada. ¿Dónde está también otro aspecto de su personalidad? Bueno, esa era una persona que controvertida, porque al mismo tiempo que fue Premio Nobel de la Paz, ordenó bombardeos masivos a la población civil de Camboya durante la guerra de Vietnam. Eso ocasionó cientos de miles de muertos. Entonces, lógicamente, él era un practicante de la Realpolitik, es un padre de la Realpolitik, que significa el interés nacional de tu país, lógicamente, por encima de todo, y la percepción de que el mundo en la política global es un mundo hobbesiano, donde el fuerte se come al débil. Entonces, en ese sentido, no tenía a veces no tuvo demasiados escrúpulos en algunas decisiones, o no fue demasiado humanitario en algunas decisiones que tomó, pero un grande. Yo he leído su penúltimo libro, que era sobre líderes. Estaba a punto de publicar otro, pero publicó uno el año pasado, sobre líderes que él había conocido en su carrera, y me encantó el libro, un gran pensador. Un blanco y negro de él, muy rápido. Sí. El blanco, yo diría que fue el que primero anunció y dijo lo que iba a ser China, lo que iba a significar China en el mundo. Lo estamos viendo, él lo dijo en los años 60. Él abrió América a China. La parte negra, me vais a permitir un exabrupto, porque fue así. En realidad la frase debía ser de Roosevelt, pero él la volvió a utilizar sobre Somoza, ¿no? Que dice Somoza, y que le decían, sí, pero que es un tío, es un hijo. Y dice, sí, pero es nuestro hijo de... ¿no? Y ahí queda también que apoyó el golpe de Estado de Pinochet
Y él luego se justificó, dijo en un momento de Guerra Fría no podíamos mirar, digamos, con desprendimiento que en ese país se instaurase un régimen comunista. Entonces, él apoyó ese golpe de Estado, lo manufacturó la CIA, apoyaron a Pinochet, lo establecieron y lo apoyaron durante todo el periodo. Bueno, y se llevó a Pelé a Estados Unidos, terminó jugando Pelé. Y se llevó a Pelé a Estados Unidos. Joaquín, has visto aquí el tema internacional, Sí, lo hemos tocado también. De lo más entretenido, además, escuchando las explicaciones de Pablo. Muchas gracias, Joaquín. Ha sido un placer contar contigo, Pablo. Un placer. Igualmente, Nos vemos. y Javier, encantado. Nos veremos el próximo jueves, ¿no? Pero sí el siguiente. Muchas gracias y buenas noches.